Vamos a buscar un momentico la pregunta, aquí la tengo. Dice la pregunta, ajá. Explique cómo se produce y en qué dirección el fraccionamiento casi simultáneo de olivino, pigeonita, hiperteno y la asociación de que es una clase, augita, que es un piroxeno, el hiperteno, que es otro piroxeno, más o menos cuarzo, a partir, todo esto, por supuesto, de un manto peridotítico. Si yo tengo esto, que es una lersolita, que es lo que se llama manto fértil, que es esta señora que vemos nosotros acá, es una peridotita, dice, del manto peridotítico, es decir, un manto compuesto por este señor que está acá, ¿verdad? Y el mineral más grande que tenemos dentro del grupo de las peridotitas es la lersolita, por eso que se le llama el parte del manto fértil. Yo tengo a partir de este señor y me dicen cómo se produce, esta era la respuesta, este amarillito que vemos acá, por fusión parcial. A partir de la fusión parcial de este manto peridotítico, de esta peridotita, perdón, yo puedo obtener en una dirección, favorezco el olivino, ¿verdad? Favorezco yo lo que es la piogenita, ¿verdad? Que es un piroxeno. Favorezco yo el hiperteno, que es otro piroxeno, y favorezco yo minerales un poco más máficos, es decir, azurquita y dunita. ¿Quiénes están compuestos de azurquita y la dunita? Bueno, como vemos acá nosotros, seguramente por algunos ortopiroxenos, ¿verdad? Muy poco clinopiroxeno debería tener, que en este caso sería para obtener las azurquitas, ¿verdad? Y debería obtener bastante olivino, que vendría de la dunita. Entonces ya sé cómo en una dirección, a partir de la fusión parcial, voy a obtener todo esto, es decir, yo a partir de una fusión parcial descompongo la lersolita, que es manto peridotítico, ¿verdad? La fracciono hacia un lado y hacia el otro lado, si empobrezco a esta lersolita de estos minerales y elementos máficos o ultramáficos, pues voy a favorecer la obtención de bitounita, es decir, plagioclasa ya tardía, y miren lo que estaba acá. Si tengo, y cuarzo, me dice, creo que había más o menos cuarzo, mire lo que voy a obtener en un basalto toleítico. Cuarzo intersticiales, pudiese tener cuarzo intersticial, algunos olivinos son raros, es decir, debería tener esta era la otra dirección, basalto toleítico. Simplemente con leer esta gráfica y ver esta otra, ustedes respondían fácilmente a la pregunta de cómo se puede producir a partir de un manto peridotítico dos direcciones muy diferentes o evolutivas de rocas. Por un lado íbamos a tener seguramente las dunitas azuritas y por el otro lado un basalto, y en este caso en específico toleítico, por la presencia de algunos minerales que me indican, es decir, plagioclasa tardía, en este caso íbamos a tener bitounita, vamos a tener cuarzo, que era el otro mineral, entonces esto iba a ser un basalto toleítico. Esa era la respuesta. Y eso valía 5 puntos. Yo dije, no, si vieron todo y estuvieron todo la clase pasada, hicieron todo la clase pasada, pues seguramente iba a ser muy fácil responder esta parte, pero revisé y ustedes saben su respuesta. Entonces, a los que respondieron, ¿verdad? Saben que lo que hicieron. La otra cosa era hasta las 8:20 acepté el parcial, el quiz, mejor dicho, ¿verdad? Algunos lo entregaron tarde, sin embargo lo revisé, pero ninguno respondió. Simplemente tenían que ver este gráfico y esta otra tabla que estaba acá. Aquí estaba todo. Entonces, ¿qué les recomiendo? El manto superior, claro. El manto superior está compuesto por peridotita, que choca con la base litosférica. Choca con la base litosférica. Por eso que cuando digo, por ejemplo, corteza inferior, manto superior, eso quiere decir una zona de transición. Vamos a ver
si yo tengo una gráfica acá. Tengo una zona de transición. A ver si tengo por acá, de zonas de transición. No. Vamos a ver si tengo otra gráfica por acá, zonas de transición. Yo creo que acá. Ajá. Ya la vamos a presentar. Esta. ¿Alguien tiene un micrófono encendido? Acá. Tenemos zonas de transición para nosotros poder estudiar ese tipo de comportamientos o cómo se pudiese comportar ese tipo de rocas cuando yo empiezo esa diferenciación. Y vean ustedes que la mejor forma de estudiar directamente este tipo de comportamiento de diferenciación magmática, aquí tenemos una gráfica donde hay una sección ofiolítica. Todo esto es una sección ofiolítica. Entonces, cuando nosotros estudiamos las secciones ofiolíticas, esto es idealizado, esto es como si tuviese todavía en una dorsal oceánica, vemos que hay algunas capas bastante características. Tenemos la primera capa, que es la que venía hablando Ronald, que es la peridotita, este es el manto superior. Aquí hay una línea que se llama Morohovich. Esa línea de Morohovich indica la transición o el paso de manto superior hacia la base de la corteza litosférica. Entonces aquí vamos a tener ya esos primeros granos minerales de diferenciación magmática a partir de una fusión. ¿Cómo podemos ver nosotros eso? Bueno, aquí eso lo vimos en la clase pasada, que era, por ejemplo, a través del estudio de velocidades sísmicas, podemos saber o tener una radiografía de lo que tenemos en las dorsales por programa de perforación oceánica profunda, lo que uno llama Deep Sea Drilling Program, que son los que se utilizan en los buques petroleros, los buques de exploración petrolera, ¿verdad? Hay 2 o 3 famosos en el mundo que son los que hacen estos estudios bastante. Por cierto, que en estos días cuando se perdió el Titán, uno de esos buques de Noruega vino, y hay otro en Francia, vino a ver qué es lo que estaba pasando y por fin encontraron al Titán que se había despresurizado, etc. Esos señores ayudan porque dan una radiografía más allá de la superficie. Recuerden que estos son sedimentos pelágicos, sedimentos marinos, ¿verdad? Están aquí atrapados. Más allá de eso, pueden hacer una radiografía interna de la Tierra y ver más o menos, no a grandes profundidades, pero sí puede llegar hasta los 100, 80 kilómetros más o menos de desplazamiento de profundidad. Y tenemos los estudios complejos geolíticos, que serían estos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en los complejos geolíticos? Peridotitas, gabros, algunos diques, gabroicos, por ejemplo, son gabroicos, las pilos lavas, que son ya las erupciones volcánicas de las dorsales, y a partir de ello podemos nosotros estudiar cómo debería ser el comportamiento desde el interior de la Tierra, es decir, desde el manto superior, ¿verdad? Parte del manto superior a la zona de transición con el manto litosférico, la base del manto litosférico, de la corteza litosférica, mejor dicho, y hasta superficie. Entonces aquí la podemos ver un poquito mejor y vemos que esta sección ofiolítica está compuesta por ¿quién? Bueno, por rocas ultramáficas, y miren lo que está pasando, miren lo que tenemos acá, dunitas, diques máficos, habsburgitas, ya van viendo que todo lo que estábamos viendo en la gráfica es lo que está aquí presente. Algunos gabros, ya hay algo más de diferenciación, algunos depósitos de cromita. Estos depósitos de cromita se deben a la gran diferenciación, es decir, yo dejo parte de los elementos metálicos pesados, los dejo en el camino y voy diferenciando a mano. Después, bueno, vamos a tener algunas capas de gabro, ¿verdad? Estos mismos que estaban acá, pero ahora sí, como ya están mayormente diferenciados, empiezan a asomarse y a formar parte de una capa importante dentro de el complejo ofiolítico. Seguimos viendo gabros, vamos a ver algunos diques, complejos de diques, es lo normal ver en estas secciones ofiolíticas, los diques ya al final. Los diques están compuestos por rocas ya básicas, ¿verdad? Y luego vamos a tener las lavas almohadilladas, que son estas que tenemos acá. Y aquí los sedimentos pelágicos, sedimentos marinos. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice que la capa número 1, que va de 0 a 0,3 kilómetros, una capa delgada de sedimento pelágico. Luego tenemos una capa 2 que se subdivide en capa 2A, basaltos de almohadilla, es decir, los pillow lavas, lo que tenemos por acá, ¿verdad?
empiezan a tener, y vamos a tener estos enjambres de diques verticales bastante característicos, como lo que nosotros estudiamos en superficie, es decir, esas grandes estructuras columnares, basaltos columnares, bueno, aquí son un poco más finos, se les llama diques, son enjambres. Luego aquí podemos tener algunos trozos de o cuerpos de rocas ya bastante diferenciadas. En este caso tenemos dioritas, tonalitas, plagiogranitos, es decir, granitos con bastante contenido de plagioclasa, parecido a los gabros, pero con composición diorítica, es decir, que la composición de la plagioclasa no es tan cálcica, sino va más hacia a lo albítico, producto de líquido magmático y diferenciación tardía. Tenemos esta capa 3 grandísima, bastante importante, que son la capa más compleja, la más confusa de estudiar, porque en ella se contienen varios de los procesos de diferenciación magmática. Entonces aquí dice esta cometa principalmente por gabros que cristalizaron de una cámara somera axial, la cual es alimentada por diques y basaltos que provienen del interior o de la parte más interior de la corteza. Después tenemos una capa A3, esta que viene por acá, esta viene siendo gabros isotrópicos en la parte superior, gabros algo foliados en la parte inferior, la capa 3, gabros más bandeados, pueden presentar textura de cúmulo, cumulates, todo lo tienen ustedes en las gráficas, en las presentaciones, ¿verdad? Y vemos ya la última capa, la capa más profunda, y esta está compuesta por rocas ultramáficas, o máficas, ultramáficas, gradualmente cúmulos de gabros, huerlitas bandeadas. Debajo de esto presentan cúmulos de dunitas, quiere decir que ya hubo una diferenciación a partir de algunas lersolitas que estaban mucho más arriba, con cernolitos de habsburgitas. Aquí está, esta es la respuesta de la diferenciación magmática por función parcial. Y después tienes habsburgitas, dunitas, que representan el residuo no fundido del manto original. Entonces, bueno, como ustedes pueden ver, nosotros podemos estudiar a partir de estas cortezas o secciones ofiolíticas de la corteza oceánica, cómo está compuesta el interior de la Tierra y cómo nosotros podemos estudiar esas ofiolitas. Si no la tenemos la sección completa o no podemos perforar completamente la corteza oceánica, bueno, así es que se estudia. Miren lo que este es el primer estadio. Esta es la sección ofiolítica que tenemos acá. Esta sección ofiolítica que tenemos acá es esta que tenemos en la parte de abajo del gráfico. ¿Qué tenemos nosotros? Bueno, tenemos diabasa, tenemos las piloblavas, es decir, las lavas almohadilladas en este verdecito que tenemos acá, y toda esta es la sección ofiolítica. Aquí están los diques, los enjambres de dique, tenemos los gabros diferenciados y tenemos las peridotitas. ¿Qué pasa? ¿Cómo llegan a emplazar a superficie? Bueno, aquí tenemos la tectónica, cómo la tectónica va empujando poco a poco, ¿verdad? Cada una de esas secciones hasta llevarlas a la corteza continental, y vean ustedes que ya parte de esto ya emplazó a corteza continental, y lo que teníamos acá al inicio, por ejemplo, estas calcitas que tenemos nosotros acá, miren cómo ya vienen depositándose. Estos rojos acá serían sedimentos pelágicos que los teníamos al principio, ¿verdad? Que fueron tapados por esta primera caliza, pero luego fueron emplazándose o fueron llevándose a cabo procesos de arrastre, ¿verdad? Ese es el frente del corrimiento, van estos frentes de corrimiento hasta que yo las tengo en superficie. Y así, en un recorrido de campo, yo puedo ir viendo qué fue lo que pasó. Aquí tenemos, miren, los diques, ¿verdad? Aquí tenemos parte de cada uno de los trozos de la sección ofiolítica. Ay, ¿cómo se ve eso en campo? Pero ya sabemos cómo estructuralmente se movieron. En campo se ve así. Esta es la sección de Amán, la que hablamos la semana pasada, y vean qué es lo que podemos nosotros tener en esta sección de Amán. Bueno, arriba tenemos las lavas almohadilladas. Todo esto es una misma sección. Es decir, los geólogos vinieron caminando. Estos son, creo que están distribuidos. Aquí está mi mamá. Esto creo que está distribuido en creo que son 14 o 27 kilómetros, no recuerdo el número. Y uno va caminando, ¿verdad? Y va encontrando toda esta sección, así como lo vieron aquí. Bueno, esto es el paso a paso. Uno va caminando y va recorriendo toda esta sección. Bueno, aquí se fue caminando y fueron viendo toda la sección y vemos nosotros
las anfibolitas, bastante comunes, ya las anfibolitas las saben reconocer ustedes, se las vimos nosotros cuando fuimos a la Quebrada de Gavidia, ¿verdad? Esquistos azules, y digo, perdón, esquistos verdes, aquí no puede haber esquistos azules, porque recuerden ustedes, los esquistos azules son propios de choque de placas por subducción, y son esquistos azules, es decir, aquí hay la misma tendencia a acumular estos anfíboles, ¿verdad? Pero ya serían más cálcicos. Pero bueno, tenemos los esquistos azules, después vamos a tener, miren, estas Habsburgitas y estos diques y sil que se pueden ver acá en pantalla las primeras etapas de diferenciación, es decir, estos cristalizan, que bueno, estos cristalizan, ¿verdad? Me forman estos pequeños diques y sil, ¿verdad? Que son secuencias del manto, me lo va cristalizando, me lo va desalojando y yo voy diferenciando parte del magma, ¿ya? Entonces esto ya me queda como Habsburgita y sigo la diferenciación. Miren lo que tenemos acá, zona de transición de Morohovich. Tenemos dunitas, huerlitas, que es la gráfica que acabamos de ver, ¿verdad? Tenemos en esta zona la zona de transición, es decir, de aquí para abajo debería ser representativo del manto superior. De aquí para arriba ya la base de la litosfera, ¿verdad? Está compuesta por dunitas, huerlitas, que son parte de la primera capa de diferenciación de un manto lersolítico, ¿verdad? Aquí tenemos los gabros, las capas de gabro, ¿verdad? Miren lo que va pasando, y esta es la representación. Los diques, los enjambres de diques que vimos hace rato, bueno, aquí los tenemos, y las almohadillas al final. Entonces sí podemos estudiar las secciones ofiolíticas teniendo un buen conocimiento, teniendo un buen bagaje sobre estudio de campo, es decir, un recorrido de campo bastante adecuado, bastante concesurado, sistemático. Por eso es tan importante esta materia que ven ustedes, que es geología de campo, introducción a geología de campo y geología de campo, porque le permite a ustedes ampliar el conocimiento, ver desde otra perspectiva, tener otras perspectivas, mejor dicho, de lo que nosotros pudiésemos obtener en el interior. Asimismo, como ven ustedes esa sección ofiolítica, asimismo hacemos nosotros trabajo de campo. Por ejemplo, cuando fuimos al páramo merideño, ¿verdad? Arriba al pico, pues vimos una sección de una cuenca que venía determinada por las calizas de cebolleta, por las filitas de balcón, las cuarcitas de gavilán. Bueno, así esa sección que uno va estudiando, que ustedes se ponen a ver, esa es una sección parecida a esta. Es decir, a partir de una sección, de una secuencia de roca, nosotros podemos dibujar o hacer un empadronamiento para ver cómo estaban conformadas. Y luego esta reconstrucción geológica la hacemos nosotros. ¿A partir de qué? Bueno, a partir de modelos, podemos nosotros hacer eso, a partir de los estudios estructurales, petrológicos, de cada una de las secciones y afianzándonos o afincándonos, mejor dicho, en el recorrido de campo, es decir, geología de campo. Nosotros podemos dar algunas explicaciones bastante asertivas de cómo es una sección o cómo se estudia una sección geológica. Ahora ustedes me dirán, y esto lo quería dejar para el final, vamos a medio mencionarlo, ¿por qué yo estudio este poco de roca, este poco de secciones, este poco de ubicaciones estratigráficas dentro, que no son estratigráficas, estos no son estratos. Está de manera estratificada porque van capas a capa, pero no son de estratos. Estos no son rocas sedimentarias, estos son rocas ígneas y metamórficas. Pero ¿por qué nosotros estudiamos estas secciones tan a detalle? Porque necesitamos tener una radiografía o saber cómo es la tierra en el interior. Porque ¿dónde se depositan los grandes depósitos, mejor dicho, dónde se depositan las grandes acumulaciones de hidrocarburos en la tierra? Dentro de capas. Y si nosotros no tenemos la capacidad de tener una previsualización de cómo es el interior o cómo se ha constituido el interior, nosotros muy rara vez vamos a poder dar una explicación geológica razonable de cómo pudiesen encontrarse cada uno de estos depósitos de hidrocarburos, en el caso de los hidrocarburos, es decir, gas y petróleo, o en el mejor de los casos, en las acumulaciones porfíricas. Eso lo vamos a ver seguramente en yacimientos minerales. Acumulaciones porfíricas quiere decir acumulaciones de grandes cantidades de yacimientos minerales que vienen arrastrados por estos procesos.
Pero si nosotros no entendemos cómo se acumularon, pues no vamos a saber cómo deberían haberse depositado o cómo pudiésemos explotarlo de manera importante. Yo creo que al final de la clase yo tengo una serie de libros acá, déjenme irlos abriendo, para que puedan ustedes esta gráfica aquí, Evolution con Andrew Martin. Déjenme un momentico acá para yo agarrar estos libros, ¿verdad? Ajá, aquí es la página 23. Y al final de la clase van a ver ustedes por qué aquí, por ejemplo, van a ver qué es lo que está pasando. Ahorita cuando terminemos de ver los tres sistemas voy a presentar esta gráfica. De Andes es este. Aquí vamos a empezar con la página 61. Déjenme colocarlo una vez. Ok. Arcos continentales de conexiones, el otro libro. Arcos continentales. Aquí. Arcos continentales. Aquí vamos con la página 37. Y van a ver por qué es tan importante saber cómo es que la disposición de cada una de estas capas nos van a permitir nosotros estudiar, bien sea depósitos de hidrocarburos o bien sea depósitos porfiríticos, depósitos de acumulaciones de yacimientos minerales bastante importantes y que son los que nos van a dar la comida todos los días. Entonces, bueno, nosotros estábamos acá. ¿Cómo? Sí, profe. Ahora sí. Ahora sí, no, porque es que estaba sacando los libros, estaba buscando los libros aquí en el escritorio, disculpen ustedes. Entonces, bueno, vamos a seguir ahora con, a ver, vamos a buscar esta otra presentación, abrir una ventana, ¿cuál es la presentación que vamos a ver? Pero ya habíamos hablado sobre el incremento de la temperatura, a bajar la presión. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con este eutéctico. Entonces ya habíamos mencionado que el eutéctico pues es la temperatura más baja que pueda tener el sistema y que me va a permitir cristalizar o llevar a fraccionar varias fases minerales al mismo tiempo. Entonces aquí dice, por ejemplo, en esta gráfica, el aumento de la presión mueve el mínimo eutéctico, es decir, esa mínima temperatura que necesitamos del ternario, del campo de las toleitas que están sobresaturadas en qué? Miren, en sílice. Al campo de los basaltos alcalinos que están subsaturados. Miren el recorrido. A una atmósfera tenemos esta cristalización y está muy bien. Ese eutéctico lo voy a tener aquí. Pero si yo voy aumentando, voy emplazando, voy llevando a mayor profundidad esa roca, miren que es la misma roca que tenemos, el mismo ternario, el mismo sistema de rocas, ¿verdad? El mismo sistema mineralógico, pero si yo le aumento la presión, es decir, lo voy emplazando, lo voy llevando a mayor profundidad, ¿verdad? Y ese eutéctico se va a ir moviendo y se va a ir moviendo gradualmente si voy aumentando las presiones. Aquí estamos a una atmósfera, aquí estamos a 1 gigapascal, 2 gigapascales, 3 gigapascales. En 3 gigapascales nos podemos fijar que ese eutéctico se movió hacia el lado de las rocas subsaturadas en sílice, es decir, que favorezco la cristalización de rocas de tipo calco-alcalina. Paso de toleíticas a una presión con una misma química, vuelvo a decirlo, tiene la misma química, hay que salvar que estamos libres de volátiles, una misma química, y yo al aumentar la presión cambio mineralógicamente el sistema, simplemente con presión. Aquí no añadí volátiles, aquí no aumenté temperatura, que me pudiera a mí hacer otras asociaciones minerales. Aquí simplemente moví presiones. Y al mover las presiones, mineralógicamente el sistema cambia. Pasa de un sistema saturado en sílice a un sistema subsaturado, es decir, quito sílice, no se siente bien el sílice a mayores profundidades y empiezo a crear rocas nuevas que van a estar subsaturadas en elementos félsicos. Ahora, ¿qué voy a tener yo aquí? Seguramente basaltos alcalinos. Pero ¿cómo convierto yo este poco, a través de estos caminos, cómo se convierte algo que venía siendo basáltico, toleítico normal en calco alcalino? Bueno, simplemente con un cambio de presión. Si miramos al contrario los puntos eutécticos, a mayores presiones, nosotros favorecemos
rocas que se van a formar, o ultramáficas y máficas, ¿verdad? Que van a tener una subsaturación de sílice y van a tener composiciones alcalinas y calcoalcalinas. Si yo voy quitando las presiones, es decir, voy emplazando a superficie, ¿verdad? Miren lo que va pasando, va cambiando la mineralogía y ahora sí me satura en sílice, que es normal, que es lo natural, ¿verdad? Y empiezo yo a fraccionar minerales con algo de sílice. Por eso que las rocas toleuíticas admiten el cuarzo. Y lo admiten porque las presiones hacen que ya se pueda formar algo de cuarzo. Dejo yo la subsaturación de cuarzo, ¿verdad? Y empiezo yo a formar albitas, que es lo normal, instatitas, algunos piroxenos y el sílice. Esto es normal en basaltos toleíticos. Ah, bueno, aquí lo dice, basaltos toleíticos. Y esto es lo normal en basaltos alcalinos. Entonces, por eso que dice aquí la gráfica, por lo tanto, los basaltos alcalinos se ven favorecidos a mayores profundidades de fusión. Es decir, que voy a tener a mayores profundidades, voy a obtener esa misma fusión por alguno de los mecanismos, pero las rocas que debería obtener no van a ser de tipo toleítica, aunque tienen el mismo manto peridotítico parental, es decir, a partir de un mismo manto peridotítico, yo puedo obtener dos caminos evolutivos bastante diferentes. Y aquí lo podemos nosotros notar. Este es un sistema eutéctico normal y el aumento de presión eleva el punto de fusión. Es decir, que yo a mayores presiones, mayores profundidades de emplazamiento, yo voy a necesitar mayor temperatura para fundir la roca. Vean ustedes que yo a una atmósfera, es decir, a 0,1 megapascales, ¿verdad? Yo voy a obtener aproximadamente a los 1280 grados centígrados la fusión. Voy a empezar a fusionar estas primeras gotas. Pero esa misma química, si yo le aumento la presión a esa misma química, le aumento la presión y lo llevo a 1 gigapascal, ya no voy a necesitar 1280 grados centígrados, sino voy a necesitar 1390 grados centígrados para fundir la misma roca con el mismo manto peridotítico parental. En este caso, en específico, vamos a tener distena o dióxido, mejor dicho, con anortita. Aquí se ve esa diferencia, es decir, que a mayores presiones yo aumento el punto de fusión. Caso contrario, si yo tengo una presión bastante grande, bastante elevada, que esto se da en áreas bastante profundas, si yo le quito o empiezo a somerizar, es decir, emplazar hacia superficie y me llevo este punto de acá, yo voy a necesitar menos temperatura. ¿Para qué? Para fundir ese manto. Entonces, vean ustedes cómo es tan importante la presión para la formación de nuevos sistemas o nuevas asociaciones minerales. Vemos acá, vamos a ver qué dice la gráfica. Dice la magnitud del efecto variará en diferentes minerales. La anortita se comprime menos que el dióxido, eso se nota, ¿verdad? Así, la elevación del punto de fusión es menos para la anortita que para el dióxido, es decir, voy a necesitar menos temperatura de fusión para el dióxido que para la anortítica. El eutéptico se desplaza así hacia el campo de las anortíticas, que es mucho más cálcico, ¿verdad? Como estamos viendo acá, se va hacia este lado. ¿Por qué? Porque, bueno, se siente más cómodo. La anortita, para empezar a cristalizar, se va a sentir más cómodo en este tipo de procesos de pérdida de presión. ¿Alguna pregunta, por favor? También quiero iniciar la llamada. Entonces, nosotros ya tenemos todos los mecanismos. Entonces, yo necesito saber si alguno tiene alguna pregunta sobre el primer y segundo proceso para funcionar el manto peridotítico. Con respecto a este diagrama, vamos a tomar como ejemplo la albita y la anortita, ¿sí? O sea, quiere decir que para la derecha, anortita, entonces para la izquierda sería la albita, algo así, pues. No sé si... No, aquí es dióxido. Solo dióxido. Esto es lo que quiero explicar yo con esta gráfica, porque hay miles de gráficas de este tipo, al cambiar las presiones. Lo que yo quiero hacer la significancia en esta gráfica es que al yo aumentar la presión, es decir, al yo llevar esa fusión del manto peridotítico a mayores profundidades, es decir, a 1 gigapascal, voy a necesitar más temperatura. Entonces, no es favorable esto. En ningún sistema, quemar energía no es bueno.
Lo que intenta la Tierra es siempre conservar la energía al menor precio, es decir, al menor movimiento. Ahora, ¿cómo yo hago que se funda esto? Bueno, quito presión. Al quitar yo presión voy a necesitar mucho menos temperatura y puedo fundir lo mismo. Ah, que las composiciones van a ser diferentes. Sí, van a ser bastante diferentes. A mayores profundidades, es decir, a mayores presiones, se va a ir hacia los campos más anortíticos, hacia los campos más máficos de las rocas, sí. A los campos más subsaturados en sílice, sí. Favorezco yo esa pérdida de presión, la favorezco hacia el lado más bien de los lados de la sobresaturación de cuarzo o de sílice. Entonces, yo al aumentar presión, favorezco los cristales minerales subsaturados de sílice y al bajar la presión, todo por el contrario, como las toleístas, pues yo lo que hago es favorecer algo o tener saturaciones de sílice normales. Eso es lo que quiero decir con esta gráfica. Con los aumentos de presiones, pues yo voy a necesitar mucho más temperatura para poder fundir. Y algunas veces aumentar esa temperatura no va ni siquiera a fundir. Voy a necesitar un tercer factor para yo poder fundir a grandes profundidades. ¿Cuál va a ser ese tercer factor? La añadidura de volátiles. En especial, y este es el tercer mecanismo que yo quisiese que entendiera, cómo se puede fundir ese manto, y el tercer factor sería la adición de volátiles. Vean ustedes esta línea azul tirando a violeta de Ito y Kennedy del año 1967. Esto es una geoterma para una roca seca, un granito, esto es un granito seco. Y vean ustedes que yo para fundir granito, yo lo puedo fundir a partir de unos 1100 grados centígrados, cuando está seco, 1100 grados centígrados a bajas presiones, a bajas profundidades, muy someras las profundidades. Entonces yo pudiese, pero ese señor va a necesitar hasta 1600 a 4 gigapascal, yo voy a necesitar hasta 1600 grados centígrados para poderlo fundir. Y no se funde, no se funde, porque la geoterma natural de la Tierra es esta señora que está aquí, esta que está en amarillo punteado. Y miren lo que pasa con la geoterma natural de la Tierra. ¿Recuerdan ustedes la que vimos hace ratico, que era las geotermas naturales, que Juan preguntó? Bueno, esta es la misma geoterma. Esta que tenemos acá es la misma geoterma. Y mire que necesitamos nosotros para fundir esta señora es casi imposible. Esta es la geoterma. Quitemos todas estas lineecitas que tenemos acá. Vamos a solamente a concentrarnos en esta punteada amarilla, que es la geoterma natural de la Tierra, y esta azul tirando a violeta, que es la de un granito seco. Y vean que las dos están bastante separadas, es decir, que yo no voy a poder fundir este señor. Fácilmente no lo voy a poder fundir. ¿Cómo puedo yo fundir una roca seca? Bueno, hay una sola manera. Si yo le añado algo de volátil, es decir, lo empiezo a saturar en agua, esta geoterma natural que yo tengo aquí, mire lo que pasa. Vamos con la azul clara primero. Cambia. Es decir, que yo, por ejemplo, a 1 gigapascal, ¿verdad? Yo voy a obtener en una roca seca, voy a necesitar más o menos, para a 1 gigapascal debería tener más o menos 1200 grados centígrados que pudiese fundir. El manto superior no llega a los 1100 grados. Es muy difícil. Muy difícil. Por eso es que arranca desde aquí en estos 1100 grados. Es muy difícil. Estos ya son temperaturas de las tenóferas y aquí no podemos observar ninguna roca. Entonces, ¿qué necesito yo para fundir esta roca? Que hay roca, porque recuerden que la Tierra, y eso lo hablamos en la primera clase, la Tierra es un sistema rocoso. Esa cosa que vemos nosotros, así idealizado, que el magma, que la lava, que todo es un fundido por dentro. No, esos son episodios bastante puntuales. Profe, no se Aló, escucha. profe, Ajá, no lo escuchamos. no se escucha.
Profe, no se escucha. A mí que se le cayó la conexión. Tiene el micrófono apagado. Bueno, sí, yo creo que se apagó. Se cayó la conexión. Esperemos un ratico. Va a ver qué pasa. Sí. No, Hice dijo un que nadie. dibujo ahí Un todo a lo momentico, que loco. creo que perdí conexión. ¿Me escuchan? Sí, ahorita Sí, sí. profe. Sí. Sí, profe. A ver, ya va un momentico porque perdió conexiones. No sé por qué. De un momentico para ver si reinicio esto. Ya va. Ok, listo otra vez. ¿Dónde quedé? Yo estaba hablando, me di cuenta fue por mirar a la pantalla de casualidad. En la gráfica, sí. ¿No había explicado el choque con la geoterma? No. Sí. No, esa parte Ok, todavía no. ok. Bueno, vamos a empezar, En vamos a empezar la el gráfico introducción de de cero. volátiles. Ok, vamos a hablar de este grafiquito. Bueno, este grafiquito es el tercer mecanismo que veníamos hablando de cómo fundir el manto. Entonces, nosotros como estábamos hablando en la vez pasada, pues vamos a necesitar mucha temperatura, a mayores presiones, mucha temperatura para fundir. Y a veces no es fácil fundir eso como lo podemos ver. Necesitamos un tercer mecanismo y en este caso son los volátiles. Y por eso, especialmente el agua. Y por eso es que nosotros vemos esta roca. Por ejemplo, esta es una geoterma. Vamos a ver la gráfica, vamos a estudiar la gráfica. Por un lado, en el lado de las Y, tenemos las presiones que pudiesen tener estas rocas, ¿verdad? O en el interior de la Tierra a medida que nosotros vamos en profundidad. Entonces tenemos aquí 1 gigapascal, 2 gigapascal, 3, 4 gigapascal. Y por el lado de las X vamos a tener las temperaturas que van aumentando de izquierda a derecha, 800 grados, 1000 grados, 1200, 400 y 1600 grados centígrados. Esta línea azul tirando a violeta es la línea que nos identifica de una roca seca, una roca granítica seca, ¿verdad? Esta roca granítica seca la tenemos representada, la representó Ito y Kennedy en 1967 para saber cómo pudiese estar estable esta roca en condiciones secas. Es decir, esta es una roca que va a permanecer siendo roca todo el tiempo, ¿verdad? A mayores, con temperaturas altas, yo voy a obtener esta roca a unas presiones de 4 gigapascal, siendo roca todavía, no se funde. ¿Por qué no se funde? Bueno, porque aquí tenemos otra línea que la vamos a revisar, que es la que vimos hace unos minutos atrás, al principio de la clase, que es la geoterma natural de la Tierra. Es esta línea amarillita que vemos acá punteada. Esta es la geoterma natural de la Tierra. Y ven ustedes que la separación entre una roca seca granítica y la geoterma natural de la Tierra es bastante grande. Es decir, yo no puedo fundir normalmente esta roca bajo ningún parámetro. Así vaya a mayores profundidades, ¿verdad? Como lo teníamos acá. Mire que a mayores profundidades yo voy a necesitar mayores temperaturas. Bueno, mayores profundidades, mayores temperaturas voy a necesitar, pero la geoterma se va alejando. Es decir, que yo no voy a poder fundir esa roca seca. ¿Cómo la puedo yo empezar a fundir? Bueno, la saturo en agua. Le inyecto agua, bien sea CO2, SO2, CH4, cualquiera de los volátiles que hay en la Tierra. El preferencial o el que más se utiliza es el agua porque es el que por lo general está en el sistema. Y mira lo que hace esta roca seca al yo empezar a inyectarle agua. Baja de una vez su punto de fusión, es decir, favorezco la fusión
solamente con añadir agua. Esto quiere decir que la añadidura de volátiles favorece la fusión de una roca. Entonces, ese es el tercer mecanismo que nosotros debemos tener presente, que yo al añadir volátiles al sistema, yo empiezo a cortar la geotermia, es decir, que yo ya voy a necesitar, por ejemplo, a 2 gigapascales aproximadamente, yo iba a tener en condiciones normales seca una roca que iba a estar representada a unos 1400 grados, unos 1300 grados centígrados. Yo pudiera tener esa misma roca seca en 2 gigapascales, pero iba a estar seca. Si yo le inyecto agua, esa roca la fundo, empiezo a fundir en parte del manto y mire lo que pasa. ¿A cuántos grados? A 1000 grados más o menos. A 1000 grados centígrados yo debería fundir esa roca si yo le inyecto volátil. Y estos son, bueno, otros experimentos, estos son esta es la misma cantidad, la misma agua, pero en cantidades diferentes, estos con mayores porcentajes de saturación de agua. Aquí tengo, dígame. Profe, disculpe, por lo tanto, todos esos elementos que están allí, todo ese magma, es más volátil, es más viscoso debido a los volátiles. Ah, bueno, ahí hay otra cosa, ese es harina otro costal. La viscosidad tiene que ver con los grados de polimeración del sílice. Si tenemos magmas, por ejemplo, esto es un paréntesis, pero está bien que lo hayamos hecho, para que entendamos lo que es la viscosidad. Eso lo vamos a ver en la próxima semana, un gráfico de viscosidad. La viscosidad tiene que ver con la cantidad de sílice que vaya a tener el sistema. Es decir, a mayores cantidades de sílice, yo favorezco la polimeración, es decir, la creación de polímero. Y esa creación de polímero, es decir, yo empiezo a atrapar elementos por un lado, por el otro, por un lado, por el otro, y empiezo a atrapar tantos elementos que hace que el fundido empiece a ser viscoso. Y empieza a ser viscoso porque el sílice atrapó a todo el mundo. Recuerden que en los lados del tetraedro del sílice, pues se empiezan a atrapar, empiezan a unirse y empiezan a agarrar a todo el que se encuentre a su alrededor, y hace que haya una mezcolanza, una melcocha. Se crea una melcocha y esa melcocha hace que se sature el magma y sea bastante viscoso. ¿Okay? ¿Va a tener otra representación en la superficie? Sí, para dar magma. Si tengo mucho sílice, para dar magma félsico, riolitas, dacitas. Caso contrario, si yo tengo subsaturación de sílice, es decir, que yo empiezo a dejar de tener sílice en el sistema, yo voy a obtener una roca con composiciones de tipo máfica, ultramáfica, calcoalcalina, pudiese ser en algunos casos, pero más que todo máfica y ultramáfica. Y ese poco sílice que hay, pues, no favorece a los polímeros, no se va a polimerizar los magmas, y al no polimerizarse los magmas, pues se hacen menos viscosos, se hace bastante fluido, bastante líquido. Por ello que nosotros, por ejemplo, cuando vemos el Krakatoa en Indonesia, son magmas que vienen de procedencia, aparte que tienen de procedencia calcoalcalina, pero son magmas que son bastante ácidos, es decir, que tiene una composición de sílice bastante alta, y al tener esa composición de sílice bastante alta, hacen que se polimerice más el sistema, y al polimerizar más el sistema, atrapo mucho más los volátiles internos, y por eso que esas erupciones volcánicas son explosivas. ¿Por qué? Porque se convierte como en un tapón, tanta melcocha, tanto polímeros en el sílice, hace que se convierta en un tapón, y cuando logra erupcionar, pues explota, y son explosivos. Caso contrario, me voy a las islas hawaianas, donde ya no voy a encontrar magmas félsicos, sino vamos a encontrar magmas básicos de tipo OIB, es decir, magmas que van a tener muy poca cantidad o sobresaturación o subsaturación de sílice, y mayor cantidades de ¿qué? De elementos ferromagnesianos como el olivino, piroxeno, y por ello pueden fluir más rápido. Sus erupciones, que son efusivas, no son explosivas como el caso de Krakatoa, sino son efusivas, ¿verdad? Son este tipo de erupciones hawaianas, que son las que nosotros conocemos, que son bastantes cantidades, pero no son nada explosivas. Eso tiene que ver con la polimeración del sílice. Entonces, por eso es harina de otro costal. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, la próxima semana, en el salón. Bueno, si llega el videobeam. Si no llega el videobeam, lo tengo que dar poco a poco en la pizarra. Bueno, pero seguimos entonces aquí con la adición, la añadidura de volátil. Entonces ya nos dimos cuenta que yo no puedo fundir esta roca normalmente. Así tenga yo mayores profundidades, como la tenía acá, ¿verdad? Tengo mayores profundidades, es decir, aumento la presión, pero
Aquí son casos especiales para que se funda. Aquí, vean ustedes, así yo aumente la presión, no voy a lograr fundir. ¿Por qué? Porque la geoterma no me choca. ¿Cuál es la única manera de fundir esta roca o esta parte del manto? Bueno, le añado volátiles. Al añadirle volátiles, voy a favorecer todo lo que tiene que ver con fundido de manto y voy a crear manto nuevo. ¿Manto de qué tipo? ¿Hacia qué evolución? Bueno, dependiendo de perdón, del ambiente geodinámico donde nos encontremos. Y ahorita vamos a ver por qué esto es tan importante en el mundo petrolero y en el mundo minero. En una grafiquita que vamos a ver después que expliquemos la añadidura de volátiles. Bueno, si vemos esta otra gráfica, vemos por qué por este lado, por el lado de las Y, tenemos también las presiones, ¿verdad? Que van a ir aumentando desde abajo hacia arriba, desde 0 gigapascal hasta 1 gigapascal. No son presiones muy elevadas, pero son presiones que se pueden mostrar para mostrar el sistema de la albita. Y aquí tenemos, mire, un cristal mineral. Y aquí tenemos temperaturas, ¿verdad? Las temperaturas en el lado de las X que van aumentando de izquierda a derecha, 0, 800, 1000, 1200, 1400 grados centígrados, ¿verdad? Y tenemos nosotros aquí una albita. Este es un cristal mineral. Aquí no vamos a hablar de roca, vamos a hablar de cristales minerales y tenemos el cristal mineral de la albita. En condiciones secas, no la puedo fundir normalmente. No la puedo fundir. Pero miren lo que pasa en condiciones secas. Tengo la albita, que sería este cristalito, que sería y tengo líquido. Es decir, que yo puedo fundir la albita a partir de unos 1110 grados centígrados a 0 presión. Es decir, en poca profundidad o someramente, yo puedo fundir la albita si le aumento la temperatura a unos 1110, 1120 grados centígrados. La puedo aumentar. Bueno, qué bien. Pero, por ejemplo, a 0,6 gigapascal de presión, esa misma albita yo la puedo lograr fundir a casi 1200 grados centígrados. Es decir, voy a necesitar 1200 grados centígrados para fundir albita a 0,6 gigapascal de presión. Y así sucesivamente. Entonces yo voy a necesitar, ¿verdad? Mucha temperatura, ¿verdad? Mucha temperatura para poder lograr fundir algo de albita. Pero ¿qué le pasa a la albita si yo le inyecto algo de vapor? Es decir, de agua. No digo agua líquida porque dentro de los sistemas rocosos, dentro de los sistemas del manto, es decir, la litósfera, capa litosférica, la parte superior del manto y lo que llamamos nosotros astenósfera, pues el agua no puede estar en su fase de líquida, sino tiene que estar en fase gaseosa. Es lo normal estar ahí. Por eso que aquí hablamos de líquido más vapor. Entonces, ¿qué pasa a ese mismo cristal de albita si yo le empiezo a inyectar algo de vapor? Mire lo que pasa con la geoterma de la albita. Con el sólido de la albita. Empieza y cambia drásticamente. Y ya, por ejemplo, para yo obtener algo de albita, por supuesto, más saturada en agua, yo ya no voy a para obtener esta misma albita que la obtenía, aquí cristalizaba en 0,6 a 1200 grados centígrados, esta misma albita la voy a obtener, ¿verdad? A esa misma presión, a esa misma profundidad. Si está saturada en agua, ahora la voy a obtener a 790 grados centígrados. Es decir, que yo bajé el punto de fusión simplemente con añadir agua. Entonces quiere decir que la añadidura del agua dentro de los sistemas secos, dentro de los sistemas del manto, de la corteza, van a tener, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Va a tener va a ser un catalizador importante dentro de la producción de algún líquido en el manto. Vamos a ver esta otra gráfica. Aquí tenemos la misma gráfica, ¿verdad? Y vean lo mismo que yo venía hablando, la reacción de fusión seca hacia el sólido, ¿verdad? Simplemente al agregar agua, el agua entra en el fundido, entonces la reacción se convierte en que en sólido más agua, ¿verdad? Es decir, la albita más agua, y me va a dar un líquido, me va a producir un líquido, es decir, aquí es acuoso. Por lo tanto, al agregar agua impulsa la reacción hacia la derecha, el líquido se va a estabilizar a expensas del sólido y el resultado es bajar el punto de fusión. ¿Qué es lo que resulta de añadir volátiles?
bajo el punto de fusión, favorezco la fusión, pues. Entonces se requiere presiones para mantener el agua en la masa fundida, por lo que a una mayor presión se permite que entre más agua en la masa fundida y esto aumenta la depresión del punto de fusión. Es decir, voy a necesitar menos presiones para fundir este señor. Y esto se concatena con lo que veníamos hablando de pérdidas de presión para nosotros ver. Aquí estos son sistemas secos, pero si le añado agua, pues más rápido se va a fundir el sistema. Entonces ya tenemos claro, tenemos presente nosotros que el aumento o la disminución de presiones, ¿verdad? Nos va a favorecer un camino evolutivo u otro. El aumento o la no presencia de volátiles me va a favorecer la fusión de algunas rocas y que el aumento de en ciertos estadios geodinámicos me puede aumentar la temperatura como son los puntos calientes. ¿Cuál sería el ambiente geodinámico preferente para explicar este tipo de sistemas? Es decir, la añadidura de volátiles. Bueno, simplemente vamos a ver si tengo yo la gráfica acá. Ajá, déjenme presentárselas un momentico para que ustedes la vean. Déjenme presentarla acá. Ajá, la ventana. Esta señora que vemos nosotros acá en pantalla. En las zonas de subducción, la añadidura de volátiles, eso lo hablamos al principio, la añadidura de volátiles me cambia la composición. Vean que ya esta señora ya no va a fundir acá en lo normal que tenemos acá, este es el sólido, ¿verdad? Sino que va a cambiar ya de posición y voy a necesitar menos temperatura a la misma profundidad para fundir la misma roca. Entonces ya tenemos los tres ambientes geodinámicos preferentes para hacer esto. Hay muchos más, por supuesto, pero con ellos tres nosotros podemos explicar cada uno de esos cambios. Pero ¿por qué es importante estudiar este tipo de condiciones de formación o esta petrología en la formación de las rocas? Bueno, simplemente porque ello nos permite dar a nosotros una radiografía, como lo veníamos explicando, de la corteza continental o corteza oceánica, y a partir de esa radiografía nosotros poder decir geológicamente, mire, usted puede encontrar el depósito cuprífero, aurífero, de plata, de azufre, de sales, de litio, que ahorita va a estar de moda, y va a estar de moda de aquí a unos 20, 30 años. Si no entendemos estos procesos, que esto se va a ir, esto se debe unir con lo que vamos a ver en yacimientos minerales, los que van a ver yacimientos minerales, esto se va a unir con yacimientos minerales y yo puedo dar respuesta lógica de cómo se pudieron haber depositado esos grandes depósitos, cómo se pudieron haber depositado esas grandes reservas, esa era la palabra que tenía que buscar ahora, esas grandes reservas, bien sea de hidrocarburos o bien sea de depósitos minerales o metálicos de gran importancia. Entonces, como podemos ver, esto es un trabajo de Víctor Ramos y Mónica Kay sobre cómo debió haber sido o cómo es la configuración de la parte del cinturón magmático de la cordillera de los Andes y cómo ellos pudieron haber influenciado en la depositación o no de algunas de las reservas más importantes que hay en el mundo. Entonces podemos ver, por ejemplo, vamos a ver la parte norte de Sudamérica y vean que aquí llamamos Pangea, no estamos hablando de ninguna otra cosa de Sudamérica, sino estamos hablando de Pangea. Esto es en el Jurásico temprano, ¿verdad? Perdón, del Jurásico al Cretácico temprano. Empezamos a ver que empieza una especie de subducción, pero que no arranca de por sí, ¿verdad? Entonces estamos Triásico al Jurásico temprano, no pasa esto. Ya en el Jurásico al Cretácico temprano ya hay empieza a haber una cadena montañosa, empieza a ver ya lo llamamos Gondwana, y empezamos a ver que hay presencia, estamos hablando en esta parte, estamos hablando de la parte norte, para que se ubiquen, ¿verdad? Estamos en la parte norte, estamos ahorita en la parte B, Jurásico, Cretácico inferior, ¿verdad? Y empezamos a ver que ya la subducción empieza a hacer efecto. ¿Cómo sabemos que empieza a hacer efecto? Vemos el primer cinturón magmático. Vemos primero la primera cadena magmática, ¿verdad? En Gondwana empezamos a ver esos primeros emplazamientos, esas primeras rocas que se van fundiendo,
¿verdad? Y empezamos a ver que aquí se empiezan a formar esos cinturones magmáticos bastante importantes. Aquí nos indica que hay un rollback negativo, solo vamos a ver a lo que tengamos análisis de cuenca. En análisis de cuenca vamos a ver lo que son rollback positivo, rollback neutro y rollback negativo. Rollback negativo quiere decir que la zona de Benioff, es decir, la zona donde empieza acá la subducción, retrocede con respecto al continente. El continente tiene mucho más fuerza de empuje que la corteza oceánica que está subduciendo. Entonces, por lo tanto, de aquí para acá el movimiento es mucho más pronunciado que desde el este hacia el oeste. Y así va. Después vamos con el Cretácico tardío al Paleógeno. Miren lo que ya se formó. Este es el primer, aquí ya llamamos Suramérica, ¿verdad? Y aquí vemos el primer vestigio, las cicatrices de lo que fue esta primera cadena montañosa. Esta primera cadena montañosa la explicamos acá. Esta mineralogía va a ser muy diferente a la mineralogía que pudiésemos tener acá. Aquí hay una subducción normal. Eso nos indica que el rollback no va a ser ni negativo ni positivo, sino que va a ser lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros conocemos como rollback neutro. Es decir, que no va ni hacia allá ni hacia acá, sino queda normalizada. Más adelante, cuando empieza el Oligoceno al Mioceno temprano, ¿verdad? Ya empieza ese movimiento o esa subducción a estar depositándose. Y ya se fijan ustedes que esta zona de suturas, que fueron los primeros arcos magmáticos, ya se empiezan a ligar con estos otros por el empuje. Hay un empuje. Y miren lo que va pasando en esto es lo que llamamos nosotros el ciclo de Dickinson. En el ciclo de Dickinson no es más que el comportamiento de la corteza continental contra la corteza oceánica, dependiendo de los estadios. Entonces, ya ya la subducción no se empina como la veníamos viendo acá, sino que ya, por ejemplo, cuando estamos en el Mioceno medio, Mioceno tardío, ya empieza una subducción horizontal. Y miren lo que aparece acá en pantalla. Empieza a ver, dice manto hidratado. Eso quiere decir que ya empezó la añadidura de volátiles. Esa añadidura de volátiles lo que trae consigo son aguas magmáticas enriquecidas. ¿Enriquecidas en qué? En elementos que pudiesen contener oro, cobre, plata, tierras raras, que vienen del interior de la Tierra y que va alimentando la parte inferior de la corteza litosférica o la parte superior del manto, que va desapareciendo. Y al desaparecer ese manto, ¿verdad? Empieza a alimentar hidrotermalmente por el manto, ¿verdad? En grueso la capa y la astenósfera empieza a chocar directamente con la parte de la litosfera. Y eso quiere decir que el manto superior ha desaparecido. Empieza el contacto de la astenósfera, que yo se lo mencioné hace rato, que es mucho mayor las temperaturas, 2000, 2200, 2500 grados centígrados, y esos 2000 grados centígrados contra un cuerpo granítico diferenciado, ¿verdad? Calco-alcalino, lo que hace fundir mucho más rápido. Por eso que aquí vemos ya la presencia de varios arcos magmáticos, y esa presencia de arcos magmáticos deberían dar como respuesta magmas bastante diferenciados. ¿Diferenciados por qué? Porque mire todo el proceso que ha pasado, ¿verdad? La evolución completa que ha tenido hasta llegar acá. Es decir, que aquí tenemos arcos magmáticos bastante evolucionados, bastante diferenciados, bastante contaminados y que debería dar como respuesta, rocas riolíticas adacíticas. ¿Por qué? Porque el fundido se hace mucho más rápido por el contacto de la astenósfera directa con la parte inferior de la litósfera. Esto es lo que me crea a mí las delaminaciones, ya van a ver ustedes que son delaminaciones. Estas delaminaciones lo que me hace es que parte de la base litosférica caiga, es decir, la parte más densa, compuesta por peridotitas, compuesta por manto prácticamente lersolítico. Aquí vamos a encontrar algunos minerales como piropo, es decir, vamos a encontrar granate al lado de las lersolitas, y estos van a caer por diferenciación de gravedad, es decir, son mucho más pesados, la gravedad hace que se empuje y haya una delaminación.
¿Qué hace qué produce la delaminación? Bueno, la delaminación, vamos a ver si yo tengo otra gráfica acá. Ya va, yo creo que aquí está. Déjenme ver si ya va. Yo tengo una que es la delaminación. Déjenme buscar un momentico. ¿Dónde tengo yo las gráficas? Yo ayer las vi. Yo dije, delaminación. Ajá. Ok. Vamos a ver un momentico esta gráfica para seguir con la delaminación. Y vean lo que nosotros estábamos hablando hace un momento, por qué ese gradiente geotérmico baja, y baja simplemente porque todos estos sedimentos provenientes de la cuña mantélica, la cuña estenoférica que está aquí arriba, ¿verdad? Esta cuñita me trae sedimentos que vienen tanto de la corteza continental como de la corteza oceánica, se vienen arrastrando, están fríos y empiezan ellos a arrastrar esa temperatura. Al arrastrar esa temperatura, ¿qué provoca? Bueno, provoca que haya algunas fusiones parciales. Miren lo que aparece aquí otra vez, frente hidratado. Hay un frente de hidratación bastante marcado, ¿verdad? Esta hidratación hace que, miren, de una vez empiecen las fusiones, que van a dar respuesta pues a rocas con fusión por subducción. Entonces vean que es importante interpretar ¿cómo se llama? La parte de la añadidura de volátiles. Déjenme ver si aquí en esta gráfica está 140. Vamos a ver si es aquí. Si en este libro, que fue que lo vi yo, sí, aquí está. Y esto es lo que veníamos hablando. Viene pasando todo lo que es la acumulación de estos señores, ¿verdad? Acumulación del magma. Y miren lo que va ocurriendo. Estas son las raíces de las cadenas montañosas. Esto es en Sudamérica. Estas son las raíces de la cadena montañosa. Tanta acumulación o el choque. Miren dónde está Mojorovic. Está aquí. ¿Qué minerales vamos a tener en este límite de Mojorovic? Granate, en la fase de la granulita, esto es roca metamórfica, pero vamos a tener granate, miren, rocas ultramáficas, acumulaciones de rocas ultramáficas, gabroicas, y vean todo el conjunto. Mire, diques máficos, ¿verdad? Vean todo lo que va ocurriendo en una zona de subducción y vean las raíces de esta roca. Estas raíces, ¿verdad?, que son provocadas por las acumulaciones de rocas ultramáficas, van empezando a delaminarse, es decir, van empezando a caer por gravedad. ¿Pero por qué? Porque hay un choque directo de la astenósfera, que está a 2000, 2200 grados centígrados, que rompe estos señores, ¿verdad? Los desgasta, que ese aumento de temperatura, caen por gravedad, se delamina, y choca con parte de la base de la corteza litosférica y hace que esto se funda mucho más rápido. Entonces podemos ver que estas grandes acumulaciones de la astenósfera, que lleva consigo algunos volátiles, es decir, aguas magmáticas, al lado de la corteza oceánica y de parte del manto superior que se ha ido fundiendo, arrastra materiales de interés. ¿Qué materiales de interés? Bueno, materiales como el cobre. Por esto es que pasa lo de Chile. Las acumulaciones de cobre en Chile vienen siendo acumulaciones porfíricas, y acumulaciones porfíricas por sistemas de emplazamiento, por sistemas de subducción, es decir, ambientes geodinámicos bastante graves, bastante concisos de subducción, que permite la acumulación de todo este proceso de roca. Entonces, al estudiar nosotros estas rocas calcoalcalinas, que van a ser mucho más diferenciadas que las rocas toleíticas, pues permite que se acumulen a través de aguas hidrotermales, aguas magmáticas, que se acumulen y arrastren elementos metálicos de interés. Por ello es que es importante estudiar todos estos procesos petrológicos antes de saber cómo fueron que se acumularon. ¿Por qué? Porque en la industria petrolera esto pasa igualmente en la industria petrolera. Por ejemplo, cuando ustedes van a estudiar la cuenca del lago de Maracaibo, pues van a ver que hay tobas volcánicas dentro del sistema. Van a ver ustedes que se van a formar algunos episodios que ocurrió en el Jurásico tardío, Jurásico medio, Jurásico superior, y así sucesivamente hasta llegar a
cuaternario, que hay episodios que se van marcando y se van mostrando a través de cada una de estas etapas que vemos nosotros acá. Vamos a ver acá. ¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor? ¿Me Profe, escuchan? por ejemplo, con respecto a las texturas, allí explicaría la parte en el gráfico que usted explicó ahorita de efectos de presión sobre el cambio eutéctico, el cambio que Ajá. observamos de dióxido a agujita. Ajá, exactamente. Entonces, las respuestas de cada uno de ellos se van dando simplemente por los cambios texturales. Cada roca va creando un sistema textural diferente y ese cambio textural diferente me va a marcar a mí o me va a denotar a mí que hubo cambios dentro de la geodinámica. Los cambios geodinámicos pues dan como respuesta cambios mineralógicos y estos cambios mineralógicos pues me dan a mí como respuesta los cambios en las rocas. Ok. Vamos a ver otra gráfica acá, ahí mismo en ese mismo libro, creo yo que lo tengo, déjenme revisar un momentico, yo creo que es la 154. Esto lo vamos a ver bien, a los que van a ver yacimientos, esto lo vamos a ver bien en yacimientos minerales. Y vean ustedes que nosotros vamos a obtener esto, aquí dice BMS ricos en oro. Eso quiere decir, en inglés que quisiera decir Volcanogenic Massive Sulfide. Son grandes depósitos o mineralizaciones de sulfuro masivo, ricas en oro. Esta que vemos acá. ¿Y cómo se explica en ella? O aquí tenemos acumulaciones porfiríticas de oro y cobre, ¿verdad? Y miren que son sistemas de subducción, geodinámica de subducción, ¿verdad? Vean qué es lo que está pasando con el fundido, cómo puede parte del fundido migrar a superficie, y esa migración a superficie hace que hayan acumulaciones, y esas acumulaciones pues son las de interés económico para nosotros. Y entonces podemos ver nosotros que pudiésemos obtener en estos campos ya o en estas zonas geodinámicas, estos choques geodinámicos, ambiente de subducción, orogénico. Eso quiere decir que se formó aquí, que no ha sido desplazado, que proviene desde una fuente mantélica, porque todo este oro es de fuente mantélica, y que ha sido alojada ahí, que no ha sido erosionada, que no ha sido dañada por ningún proceso ni químico ni físico dentro de la corteza terrestre. Pero ¿cómo yo sé la disposición de todas estas capas? Simplemente por la configuración de la petrología o la petrogénesis de cada uno de los ambientes geodinámicos, y esto simplemente se ve con secciones finas. Y se los digo yo que con propiedad uno agarra las secciones finas provenientes con contenido, mejor dicho, de oro, de plata, cobre, y uno ve todo lo que ven ustedes en las secciones finas que están ahorita viendo en rocas máficas, ultramáficas, todas esas secciones, ustedes van a ver que hay algunos opacos. Bueno, algunos de esos opacos es oro. Van a ver ustedes oro, van a ver ustedes cromita, pirita, ¿verdad? Cobre, cuprita. Entonces, todas esas acumulaciones se ven es aquí. Uno saca sus secciones finas y ve todas estas acumulaciones. Aquí vemos cómo se pueden acumular porfiríticamente, y estas son asociaciones de elementos bastante comunes, los pórfiros de oro, molibdeno y cobre, mire, asociaciones epitermales, es decir, aguas que vienen desde aguas magmáticas, desde profundidades, hacen que se acumule oro y plata, ¿verdad? A su vez vamos a encontrar oro orogénico, es decir, in situ. Eso se da a partir de qué, o se alimentan a partir de qué, de fusiones parciales provenientes del manto y que van a traer volátiles. Volátiles cuáles, bueno, volátiles ricos en agua, volátiles ricos en soluciones magmáticas bastante metálicas, bastante importantes, que provienen ¿dónde? Del manto. Y si sabemos cómo está compuesto el manto, vamos a saber seguramente la composición de esto. Entonces, cuando ustedes en una empresa le empiezan a enviar algunos modelos petrogenéticos o petrológicos de la evolución de una sección, pues más o menos te tienen que tener una base
de cómo fueron que se acumularon, cómo pudiesen acumularse y cómo debieran explotarse, porque no es normal explotar esto por este lado, ¿verdad? Estamos del lado del océano, que pudiésemos tener por dragado algunas acumulaciones sedimentarias, pero es un poco más difícil. Aquí sí, aquí por acumulación sedimentaria, aquí el oro, como estamos viendo, ¿verdad? En esta masa, estos grandes masas sulfídicas, vamos a tener el oro acumulado, es decir, ya está erosionado, se empieza a acumular en las profundidades de la cuenca o de la subcuenca, que pudiésemos tener antearco, ¿verdad? Y vamos a saber, o debemos tener presente que estas acumulaciones o mineralizaciones de sulfuros masivos, ¿verdad? Son prácticamente las acumulaciones, ¿verdad? Formales de metales cerca de la superficie o en el fondo, cerca de la superficie del fondo marino o en el propio fondo marino. Aquí no vamos a poder dragar ni perforar, no, pero debemos saber cómo se van a formar estos conos volcánicos, estos arcos magmáticos, cómo se deberían formar y a partir de ese inicio, ¿verdad? A partir de esa perspectiva, nosotros debemos saber que pueden ser formados por acumulación, que son esos grandes depósitos de sulfuro metálico que contraen oro, cobre, plata, molibdeno, deuterio, tierras raras, que son bastante preciosas, litio, ¿verdad? Pudiesen haberse formado por unos sistemas hidrotermales convectivos, más aguas marinas, como veníamos diciendo, evolucionadas, o también por fluidos magmáticos hidrotermales. Es decir, que nosotros podemos tener o diferenciar, y aquí donde voy, que esta es la parte álgida de esta materia, es decir, la petrogénesis, es los ambientes de formación. Estos ambientes de formación, entonces vamos a tener cuáles serían los ambientes de formación, los ambientes geotectónicos donde deberían acumularse estas grandes cantidades. Esto vamos a ver en yacimientos minerales, pero para que ustedes sepan que una cosa enlaza a la otra. ¿En qué zonas vamos a tener? En zonas de subducción andesítica. Si ustedes se ponen a ver, todos los Andes suramericanos son de composición andesítica, es decir, que deberíamos tener acumulaciones importantes. No es por ello que los españoles, cuando llegaron a tierra suramericana, pues se llevaron grandes cantidades de oro, grandes cantidades de plata, y simplemente eran por acumulaciones debido a los ambientes tectónicos que estaban dominando en la tierra desde hace más de 100 millones de años. ¿Cuáles son? Bueno, las zonas de subducción y cuencas tras arco. Entonces tenemos zonas de subducción y cuenca tras arco. Aunado a eso, debemos saber que el contexto geotectónico preferente de estas grandes acumulaciones de o mineralizaciones de sulfuros masivos, los BMS, los famosos BMS, tienen tres contextos tectónicos preferentes. Hay uno que es el tipo Chipre, que se ven en las subcuencas o en las secuencias ofíticas, es decir, que cuando ustedes le hablen de tipo Chipre, es decir, acumulaciones porfídicas, BMS de tipo Chipre, son por secuencias ofiolíticas, se estudian por secuencias ofiolíticas. El otro es el tipo Kuroko, que son arcos de islas, eso como el archipiélago de Japón, ¿verdad? O márgenes continentales, y el tipo Bechi, que son vulcanismos tras arcos, aquí es donde se encuentran las acumulaciones más importantes del tipo Bechi, las acumulaciones más importantes de minerales ricos, y un cuarto contexto geotectónico, es decir, ambiente tectónico donde aparecen estas acumulaciones, serían las de Noranda, que son cinturones verdes del arcaico, es decir, esquitos verdes del arcaico. Entonces, bueno, es importante tener en contexto que todo esto me indica a mí la petrogénesis, o a través de las texturas vemos los ambientes de formación. A partir de los ambientes de formación podemos diseñar nosotros el ambiente petrogenético de formación de cada una de los ambientes o de las acumulaciones mineralógicas importantes que vamos seguramente a explotar en un futuro. ¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor? No, profe. No, hasta ahorita no.
¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Un momentico.